Hola, mi nombre es Erika Ceballos Torres. En este video trataremos sobre la introducción, que es la teoría de la estadística. La estadística deriva del vocablo estado, donde los líderes de grupo lo que hacían era una cuantificación de sus recursos, ya sea de sus propiedades, de sus soldados, de sus habitantes, de las muertes que se presentaban, de los alimentos, etcétera, para poder tomar mejores decisiones. En un inicio, la estadística se realizaba de manera informal. Actualmente es una parte de la ciencia de las matemáticas que nos muestra cómo hacer organizadamente, cómo obtener resultados, cómo resumirlos, etcétera, ¿no? Y procesarlos. La estadística se divide en dos partes, que es la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva se refiere a hechos que son cuantificables, que son medibles y que se encuentran ahí, y los midas en el momento que los midas siempre va a dar los mismos resultados, a menos que haya un cambio o una transformación en el espacio de tiempo entre que hiciste una medida y otra. Pero normalmente es lo que se realiza. El muestreo, los datos individuales, los datos agrupados y la correlación son parte de la estadística descriptiva. En realidad lo que estamos haciendo es resumir un montón de datos para poder sacar 3 o 4 resultados que nos hablan de todo ese grupo de datos. La correlación básicamente nos marca la relación que existe entre dos o más variables para saber si una afecta a otra y en qué grado. En cambio, la estadística inferencial generalmente habla de hechos a futuro, hechos que todavía no han sucedido, pero que son calculables en base a las probabilidades. Si nosotros habláramos de una estadística paramétrica, entonces hablaríamos de un hecho que puede medirse por medio de un parámetro o de un resultado anterior. Por ejemplo, el clima. Cuando yo calculo el clima o veo el cielo, tengo un parámetro que me puede decir qué puedo esperar en unas horas para el clima. La regresión, las probabilidades y la validación de hipótesis se pueden realizar por medio de la estadística paramétrica. La estadística no paramétrica es cuando partimos de cero. No tenemos elemento alguno que nos pueda ayudar a calcular el futuro. Entonces, básicamente partimos de cero y también es una herramienta que usa la estadística para validar algunas hipótesis. En esa encontramos la conocidísima chi cuadrada, que nos ayuda a validar hipótesis. Bueno, la estadística tiene diferentes tareas o actividades. La estadística primero tiene que establecer un instrumento adecuado de acuerdo a nuestro objetivo para poder recolectar esa información. Ya recopilamos la información, ahora sí tenemos que primero, tenemos que ponerla en una base de datos o en un instrumento que nos ayude a tenerla de manera organizada para poder considerar los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Pues hay que ordenarla, hay que clasificarla, procesarla, presentarla, interpretarla, compararla, graficarla y proyectarla, ¿no? Entonces todas estas actividades se pueden realizar. Estas actividades solo son enunciativas, no son limitativas. Es decir, no es necesario que estén todas o puede haber más. Bueno, en este caso, por ejemplo, decía de los instrumentos. Es importante que el instrumento sea el adecuado para la situación que deseamos medir. Hay que considerarlo. Recordemos que hay inventarios de, por ejemplo, pruebas psicométricas, donde podemos decidir cuál es sin tener la necesidad de realizar una nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Encuestas, test, cuestionarios, simplemente la observación, hacer un análisis, experimentar, investigación documental o de campo, o realizar una entrevista. Podemos hacer esto o cualquier otra cosa, lo que nos ayude a obtener información. ¿Dónde vamos a aplicar esta información? En todos los ámbitos de la vida. En la vida cotidiana
podemos encontrar, por ejemplo, en el hogar, podemos encontrar en la economía, en las relaciones internacionales, en el turismo, en el deporte, en la educación, en la salud, en la política, en la psicología, es decir, en todas las áreas de la actividad humana se lleva a cabo estadística. A lo mejor un poco más sencilla en unos casos, pero siempre lo estamos realizando. Bueno, a partir de la obtención de esos datos pueden ser o se conocen como variables. Si esos datos son cuantificables, si están midiendo cantidades, entonces se conoce como cuantitativas. Las cuantitativas pueden ser cardinales, es decir, números comunes y corrientes, que cuando están enteros se refiere a variables cuantitativas cardinales discretas, es decir, números enteros. 5 hijos, 26 matrimonios, 8 candidatos, 6 estados, etc. Las variables cuantitativas cardinales continuas son números común y corriente, pero tienen fracciones o decimales. En cambio, las ordinales se refieren a cuando no conozco exactamente el resultado, pero sí sé en qué lugar se encuentra ese número, ese dato, con respecto al resto, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las variables cuantitativas de intervalos, nos referimos al desde hasta, es decir, si nosotros habláramos de una calificación aprobatoria, puedo decir que puede ir desde 6 hasta 10. Tengo límite inferior y límite superior que me está marcando un intervalo. En cambio, las de razón, pues podríamos decir que 2/3 partes de los participantes de un congreso son egresados de determinada universidad. Estoy hablando de 2/3 partes. Y eso quiere decir que cuando yo trabajo una variable cuantitativa de razón, es una fracción. ¿Qué pasa con las variables cualitativas? Bueno, pues lo que estoy viendo son cualidades o características en base a las cuales voy a clasificarlas dentro de este grupo. ¿Cómo las podemos trabajar? Bueno, pues como nominales, donde encuentro algunos elementos que su respuesta no implica un valor intrínseco. Es decir, si a mí me contesta alguien en una encuesta que es hombre, no por eso vale más que ser mujer. O sea, solamente es un dato informativo donde le ponemos un nombre o le ponemos una etiqueta con respecto a la situación que estamos midiendo. En cambio, las ordinales, como su nombre lo dice, tienen un orden y tienen un valor intrínseco. Encontramos la típica escala Likert, donde hay totalmente de acuerdo, ligeramente de acuerdo, neutral, ligeramente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y en ese orden los valores que llevaría cada respuesta pueden ser 5, 4, 3, 2, 1 o 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la aseveración que tiene ese ítem. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues es la menos ocupada, las cualitativas descriptivas, donde dejamos espacio en blanco con líneas para que la persona que está contestando el instrumento pueda describir una situación, describir una actividad, etcétera, a su propio criterio, ¿no? Entonces, las descriptivas son muy difíciles de trabajar en la estadística porque nosotros tendríamos que resumir lo que la persona escribió y podemos cometer el error de interpretar inadecuadamente ese texto. ¿Para qué nos sirve la estadística? Nos sirve para socializar la información, es decir, hacerla pública, y muchas veces esa información a la comunidad no le afecta, no toma decisiones, no nada, solamente es información que se hace pública. Otras veces tomamos decisiones en base a los resultados de la estadística. Para eso se usa. Es importante que cuando yo hago una investigación cumpla con estos 4 elementos mínimos. Es decir, por lo menos debo definir claramente el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿No? ¿Para qué? Tengo que definir el instrumento de medición. Decía que hay algunos instrumentos que podemos encontrar
de otros autores, pero que nos pueden servir para que los apliquemos. Y entonces aquí estaríamos hablando del cómo voy a obtener esa información, por medio de qué instrumento. Es importante delimitar espacialmente la investigación, porque cuando la dejamos muy abierta, tenemos demasiados datos que después nos costaría mucho trabajo procesar. Entonces, siempre delimitar espacialmente, es decir, dónde, especificar si lo voy a hacer en un estado, si lo voy a hacer en un municipio, cuál es el municipio con el que voy a trabajar o cuál es la institución con la que voy a trabajar, o qué tipo de pacientes o qué tipo de personas son las que van a entrar en esa investigación. Y finalmente, delimitar temporalmente, es decir, ¿cuándo voy a medir en qué intervalo de tiempo para poder saber temporalmente cómo se encuentra, ¿no? En qué espacio del tiempo voy a ubicar esa situación. Nada más habría que checar o recordar que el nivel de confianza aumenta y el error disminuye. Es decir, normalmente no trabajamos con poblaciones, trabajamos con muestras, pero entre más grande sea la muestra, mucho más bajo va a ser el error. Entonces hay que tener en presente eso, que también no hay que saturarnos mucho, porque a veces mucha información puede ser perjudicial, y por eso sería lo ideal trabajar con elementos que nos den una certeza en la confianza, aplicando la fórmula de muestreo. Bueno, la muestra está delimitada por algunos elementos. A veces asistimos a un lugar donde a lo mejor la moral o el dialecto o la distancia nos impiden obtener mucha información. Igual la disposición de las personas podría provocar que no tengamos los elementos que necesitamos, o a lo mejor la religión, no quieren contestar algunas preguntas, o sabemos que nos van a contestar de manera incorrecta, etc. Entonces, estos elementos podrían hacer que la muestra sea más pequeña. Bueno, cuando yo realizo un muestreo, puedo hacerlo cuantitativo o puedo hacerlo cualitativo. Es decir, cuando yo trabajo un muestreo, en este caso un muestreo probabilístico, todos los elementos tienen posibilidades de ser elegidos. Si yo no veo características, entonces me refiero a un muestreo cuantitativo, que puede ser sistemático, aleatorio, y el sistemático puede ser por fórmula o por segmentación. En este caso, nosotros trabajamos con elementos donde no se conoce ninguna característica de ellos, pero sí nos aseguramos, sobre todo en el sistemático, de que haya un representante o representantes de cada una de las áreas. El aleatorio es cuando trabajamos a ojos cerrados y todos tienen la misma posibilidad, pero lo hago así, al azar. Entonces puedo cometer el error de no elegir elementos de un sector que era importante. Cuando yo trabajo un muestreo probabilístico cualitativo, puede ser por conglomerados o puede ser estratificado. El de conglomerado se refiere a los que tienen algunas características básicas o naturales, y el estratificado son características adquiridas con el tiempo. Estos generalmente de inicio se eligen por el investigador de acuerdo a ciertas características importantes para la investigación, pero ya que tengo los, 300 elementos, entonces aplico generalmente el sistemático, terminando con una combinación de sistemas para poder asegurar la representatividad de la muestra. El muestreo no probabilístico se refiere al muestreo donde no necesariamente todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Tengo, por ejemplo, el muestreo bola de nieve, donde a lo mejor el tema que estoy trabajando me impide tener acceso a todos los elementos que quiero investigar. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con menores de edad contagiados por VIH, a lo mejor conozco a uno nada más,
y este me lleva a otros y esos otros me llevan a otros. Es decir, va creciendo, pero obtengo la información a partir de uno donde él me va a dirigir hacia otras personas que me pueden dar la información. Por conveniencia son los que le convienen al investigador, ¿no? Le convienen por las características de la investigación o le convienen simplemente por la cercanía. Entonces él decidirá qué es lo que más le conviene. Por cuotas es donde tengo diferentes grupos de diferentes tamaños y cada grupo aporta una cantidad a la muestra dependiendo de su tamaño. Es decir, los grupos pequeños aportan pocos elementos y los grupos grandes aportan muchos elementos para que haya una representatividad significativa de los mismos. Y a juicio o discrecional son los elementos que a juicio del investigador sean los ideales para realizar esa actividad. Dijimos que el total de los elementos, es decir, el universo, se refiere a la población. El número de elementos se escribe con N mayúscula porque son todos, es decir, el 100%, y el resultado de una estadística poblacional se llama parámetro. Cuando yo solo obtengo una partecita de esa población, lo conozco como muestra. Es decir, la muestra es menor al 100%, 30%, 20%, 15%. Generalmente se obtiene con una fórmula específica de estadística y como solamente es una parte, la n del número de elementos es una n minúscula y el nombre de la estadística muestral se llama estadístico. Encontramos que entre más grande sea la muestra, tiene más confianza y el margen de error disminuye. Si yo disminuyo el tamaño de la muestra, el margen de error se verá aumentado. Bueno, espero que este video te sirva. Muchas gracias y hasta luego.